a alejarse de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, a mí se me ocurre cómo ver esto que vos describís, Lisette, no como algo confirmado visualmente, que es que una persona hable en un lenguaje diferente a la lengua materna del analista, ¿no? Sino cómo poder pensar que ese grado de migrante, o sea, que como recién lo dijo y me pareció que lo decías vos al pasar, que uno migra del lenguaje inconsciente, o sea, que hay un lenguaje original que cuando aprendemos y aprendemos por el otro, en el caso nuestro, a hablar castellano o español, este, estamos migrando de un otro lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo tener en cuenta, por ejemplo, vos hablaste del malentendido y uno tiene la idea de que, por ejemplo, entre nosotros nos podemos entender y que cuando aparece un malentendido hay que rápidamente solucionarlo. De lo que estoy tratando de trabajar es cómo el malentendido es constitutivo en los vínculos. No hay otra posibilidad en el lenguaje que malentenderse y que eso obliga a traducirse. Aún hablando la misma lengua o las mismas personas, porque como nos surgen los ejemplos clínicos, en la convivencia podemos llevarlo a, o por lo menos yo no me animo a decir que por tener acceso a un saber inconsciente no tengo malentendido en la convivencia con mi señora, por ejemplo, ¿no? Claro. Como si nos liberara. Entonces, me parece importantísimo esta manera de encarar, porque si no uno queda con el malentendido, o sea, que es lo ajeno del otro, lo que nos plantea el otro y que no lo tenemos presente, que el malentendido enseguida, por ejemplo, esto, lo de dueña de casa, dice, no, pero dueña de casa es una cosa, propietaria es otra cosa, no me acuerdo cuáles serían la otra palabra. Ama de casa, en Ama de español. casa, ¿no? En español. Dueña de casa es la persona que tiene el título de propiedad para nosotros. Ama de casa es la persona que desempeña la función, ¿no? Ujú. Y uno tiene en la cabeza que el malentendido se arregla, pero el malentendido es una oportunidad, por ejemplo, para salir de sus propias convicciones. Lo último que digo, un recuerdo familiar. Es decir, eh, yo he tenido, mi abuela era migrante de Alemania, vino de Berlín, y aprendió a hablar castellano, pero hablaba con el acento, como dicen, y entonces siempre me llamó la atención, porque cuando era niño y siendo joven, que siempre se confundía los artículos de los objetos. Por ejemplo, decía el sillo, ¿no? Entonces uno iba y lo corregía. No, es la silla. Con el tiempo aprendí que en alemán los objetos no están sexualizados como en español, que son el o la, ¿no? Es un artículo neutro, con lo cual me da la posibilidad de decir, pero y no puede haber otra manera de describir las situaciones para, este, porque uno da, por supuesto que
otra vez, con el malentendido hay una sola manera de entender las cosas, ¿no? Y me parece que esto tiene claras repercusiones en la clínica, en las formas de intervenir, porque uno no interviene para darle la razón a uno o a otro, o explicar, o traducir, como vos decís, sin traicionar. No, mire que ama de casa se dice de una manera, eh, dueña de casa es otra cosa. Dice, bueno, sí, será otra cosa, pero no quita que las situaciones que la hija se presentaba de una manera ajena a los hábitos de la esposa eh, del papá, de ella. Entonces, ¿cómo hacer circular las cosas? Me parece que esto que vos llamás intercultural, me parece que es una herramienta, además de poderla trabajar específicamente en las situaciones que vos traes, cómo llevarla a la clínica para que abra posibilidades de que los malentendidos den nuevas posibilidades. No, no, concretamente lo que digo es, no que se solucionen racionalmente, sino que abran a otras posibilidades, este, a interrogantes, a eh, formas afectivas que no son sencillos, porque como están investidos narcisísticamente, uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos con la hija, con esta familia? Que el padre, la madre y la hija que es hija del padre y que entra a la casa sin pedir permiso, ¿no? Y uno dice, o sea, lo que está investido narcisísticamente depende de uno si tuvo la vivencia de vivir en casa o en choza. Y entonces entonces, ¿cómo abrirlo para no caer en un reglamento moral, sino que dé porque creo que la posibilidad, esta que vos traes de alejarse de la repetición, tiene que ver con la acogida, con hospedar de otra manera, hacer lugar a lo que no tenía lugar. Me quedo ahí. No, Bien. Liliana Blaustein, ¿tenías algo para compartirnos de un libro? No, es Liliana Saibene. Ah, bueno. Liliana Saibelli, entonces, te escuchamos. Y no, es un libro que leí hace mucho tiempo que se llama, está en italiano, La Babele dell'inconscio, ¿no? Lo babélico, eso que parece tan, lo bíblico, ¿no? De todas esas lenguas que hacen como al que no podamos entendernos, justamente hablan de esa diversidad, pero las semejanzas y las diferencias. Y después me acordé de una palabrita que es el pidgin, no sé si saben lo que es. No, A ver, tú que decís que sí. Colega no, tocaya. Y colega también. Sí, ambos. Esta expresión de estos idiomas mezclados, ¿no es cierto? Sincréticos, en donde surge como una lengua nueva, privada, pero que mezcla, digamos, la lengua del migrante con la lengua del lugar, pero nuevamente y es un lenguaje que solo entienden ellos, ¿no? ah, Se hibrida, ¿no? De alguna manera. Híbrida, claro. Se han hecho experiencias con niños a muy temprana edad de exponerlos a los idiomas y la adquisición es muy fácil después para ellos, ¿no? A diferencia de estos otros que no les hablaban directamente, ¿no? Yo lo Esto veo. sería, esto del pitching, ¿es lo del portuñol o no tiene nada que ver? Lo que pasa en la frontera nuestra con Brasil y el español, porque ahí se forma un dialecto, o no No sé, sé si eso podría ser. no sé, por eso pregunto. Bueno, podemos como el hacerlo. lunfardo, que es Sí.
una jerga de ciertos grupos. Porque, por ejemplo, mi familia materna es de Rivera, entonces yo a lo largo de los años me di cuenta que manejaba algunas palabras que para mí formaban parte del idioma español y me empecé a dar cuenta que no, cuando mis amigos no entendían esas palabras. Eh, y eso es muy curioso, pero me di cuenta de adulta, este, cómo vas incorporando a este idioma español esas palabras y las tomás como si perteneciesen a él. Y después les quería comentar algo que me ha pasado con una pareja, ahora hace poco, que son muy jóvenes y que su lengua materna es el español, pero en la sesión mezclan palabras en inglés cuando no encuentran un concepto en español para poder romper el malentendido. Es como que necesitan palabras, pero muy específicas y complejas, de que, por supuesto, manejan el idioma inglés, pero eso justo lo estuvimos hablando el otro día, porque me llama mucho la atención. Ellos vienen hablando en español y de pronto uno dice una palabra y ves la mirada del otro como diciendo, es por ahí nos entendemos. Y me parece que es súper curioso. ¿Son gente que trabaja en empresas multinacionales y eso? Ella trabaja en turismo y él maneja como 5 idiomas. Sí, tiene contacto con. No, Sí. te digo porque me parece que esas personas que trabajan en esas empresas que trabajan en varios idiomas tienen como incorporado esos léxicos que se mezclan, ¿no? Sí, sí, sí. Y les quería contar, no, perdón, No. dale, Liliana. No, Liliana, solamente muy chiquitito lo que quería decir es que en realidad hay expresiones que son intraducibles, en el sentido de que, no sé, decir mensch, uno puede explicarlo, ¿no es cierto? Pero tiene un sentido propio único en ese idioma. Y a veces pasa así con el inglés y pasa así con el castellano y pasa así con cada idioma, que hay una porción de la realidad vincular que solo es aprendida con más precisión en uno de los idiomas. Y creo que eso también forma parte seguro de lo que está pasando con esa pareja, ¿no? Solo eso. Tú sabes que voy a saltear unas cosas que le quería contar, pero leí un libro de Bárbara Cassine. Bárbara Cassine es una filósofa francesa contemporánea y ella cuenta es un libro que se llama Elogio a la traducción, complicar lo universal. Y ella cuenta que Jean-Paul Nerier, que era un expresidente de la IBM, creó un término que él le llamó una lengua especial, fruto de la globalización, que él le llamó Globish o Global English. Él dice que es una lengua muy simple, pobre, que no se refiere a todas las reglas gramaticales del inglés, sino que es una lengua que solo sirve para llenar formularios, para pedir un café en Tokio, para pedir un préstamo en Estambul o simplemente para atravesar la frontera en Estados Unidos. Entonces él fue describiendo esa lengua que yo podría ahora sumarle para buscar en Google cosas y entender, como si fuera una lengua simplificada, ¿no? Para tal vez saltar por arriba de ese malestar que implican los malentendidos, ¿no? Y que que se define como un idioma de los esquemas y de las palabras llaves, ¿no? Saber poner la palabra llave adecuada en Google nos permite ir al concepto que queremos y que algunos lo llaman el desesperanto contemporáneo. Claro. Me pareció interesante, por eso que contaba Sandra, ¿no? Porque
Yo creo que hay muchos pacientes que vienen con eso. Y escapan, por eso te preguntaba de las empresas multinacionales, porque ellos hablan con esos términos que ya se naturalizan como si fueran parte de, ¿no? Y no voy a seguir en ese porque les quería contar otra cosa, a ver si puedo seguir. ¿Alguien más quiere decir algo? Quiero La contarles otra cosa expectativa que... de Babel sigue viva. Sí, y sabés, Liliana, O que sea, ese libro de está encontrar. traducido al portugués. Yo lo tengo. Lo tradujeron al portugués, porque en italiano, difícil. Es viejo el libro, pero está buenísimo. Es el que habla de la diferencia entre el polilingüismo y el multilingüismo, y busca las bases también neurológicas de aprender varias lenguas. Interesante. Le quería contar otra partecita que yo le llamé el idioma de la liberación y del lazo, que descubrí una autora que se llama Bell Hooks. Bell Hooks es una profesora intelectual, insurgente negra estadounidense. Y ella va pensando en un libro que se llama Teaching to Transgress, enseñando a transgredir, ¿no? Se pone a pensar cómo el inglés, para el negro que fue traído o que formaba parte de la esclavitud que fue traído del África, el inglés es la lengua del dominador y del colonizador. Y entonces ella se pone a preguntar, ¿qué es lo que hacen estas personas que vienen de África con ese inglés? Y hallé y encontré muy interesante que ella dice, la importancia de aprender a tomar posesión de la lengua como un territorio donde nos convertimos en sujetos. Entonces lo que Hooks va diciendo que a pesar de que el inglés era la lengua del colonizador blanco, los esclavos negros precisaban una lengua para comunicarse entre ellos, porque si venían de diferentes tribus o diferentes países de África, las lenguas maternas eran otros. Y que ellos fueron construyendo un idioma que era propio de ellos, que era un lugar para crear esos lazos. Se basaba en el inglés, pero era una lengua de resistencia, ¿no? Como una forma de recuperar un poder personal fuera de la lengua del opresor. Ella dice así, en posesión de una lengua común, los negros pudieron encontrar de nuevo una forma de construir comunidad y un medio de crear la solidaridad política necesaria para resistir. Y entonces ella ve cómo, a partir del inglés como lengua de base, crearon una contralengua y que rompe con el sentido estandarizado habitual de esa lengua, transformándola en otra. Y por eso aparecen los negros spirituals, que no todo el mundo entiende, como una forma de basarse en el inglés con una jerga propia de ellos, que de alguna forma deja fuera al colonizador, ¿no? Entonces ella dice que piensa en ese espacio para aprender el idioma como una oportunidad para escuchar sin dominar, sin tener la propiedad del discurso o tomar posesión de él a través de la interpretación, sino también la experiencia de escuchar palabras no inglesas. Entonces, apela a este nuevo discurso antihegemónico, como una forma de liberarse del lenguaje. A mí me pareció interesante esto para poder pensarlo, porque en realidad muchas veces uno va como en una sola dirección, ¿no? Ah, esa es la lengua del colonizador. Pero los negros consiguieron utilizar esa lengua como una base para comunicarse entre sí, poniéndole ciertas, digamos, jergas que los diferenciaban del inglés tradicional, por lo cual era la lengua propia de ellos. Entonces, no sé, me pareció una propuesta importante para poder pensar esto de las lenguas, ¿no? Y ahí yo voy pensando cómo las familias y las parejas interculturales eligen una lengua para comunicarse entre sí, a veces lejos de la lengua materna o de la cual fueron criados, por ser de esas familias que, por ejemplo, los hijos nacen en diferentes
lugares. Y lo que fui viendo también, que esa lengua adoptada por los esclavos o la lengua elegida en las relaciones interculturales de familias y parejas puede ser una forma de resistencia frente a las diferencias culturales que la componen. A veces crean una lengua especial que puede operar como resistencia, resistir a la lengua del país de acogida. Son diferentes posiciones, ¿no? Me acuerdo que en el proyecto Ponte atendíamos una japonesa. La inmigración japonesa es muy importante en Brasil, es la segunda colonia japonesa más grande después de Tokio. Y lo que era bien interesante porque ella venía a la consulta y decía que ella no sabía portugués. Ella había venido al Brasil porque se casó con un brasilero. Y ella se separa de ese brasilero, se pelea, lo odiaba. Y entonces ella decía que no sabía hablar portugués. Por lo tanto, traía a la consulta una intérprete, que era una vecina, que ella decía que sabía hablar japonés y sabía hablar portugués. Y entonces va en unas sesiones y fue siendo escuchada así. El intérprete tiene un gran peligro porque va a interpretar lo que él quiere para traducirlo. ¿Hasta dónde era el discurso de la paciente o el discurso del intérprete? Y fue muy interesante porque un día esa vecina no pudo venir y la mujer viene sola a la consulta y empieza a hablar en portugués. Ella entendía la lengua, pero se resistía porque odiaba a ese hombre que la había traído al Brasil y que no le dejaba llevarse los hijos al Japón, porque eran hijos de él, de ella también, de él y también de ella. Y ella odiaba la lengua portuguesa como la lengua del colonizador, que era su ex De esposo, que opresión. no, claro, y que no la dejaba irse y robarse a los hijos, ¿no? Porque eso era lo que ella quería, ¿no? Y también, dale. Ella No, quería decir algo. Viviana estaba poniendo algo en el chat. Viviana, ¿querés Ah, compartirlo? sí. Me acordé de dos cosas. Me acordé de Winnicott una vez que le querían poner un intérprete porque había un nenito que no manejaba el inglés y se entendieron perfecto sin ningún problema, ¿no? Más o menos con, bueno, el tema de la japonesa tenía otras aristas, ¿verdad? Y también me acordé de La Gomera, que se comunican con los silbidos, incluso está ya instaurado de nuevo en las escuelas ese lenguaje, ¿no? Es una de las islas de las Canarias. Ah, mira. No sé si la conocen, que esa es muy buena. No. Y también de la lengua de señas, que es diferente, que es la argentina, por ejemplo, de la uruguaya. O sea, hay Interesante. tantas formas de comunicarnos. Son todas distintas de acuerdo al país. Hay señas peruanas, argentinas, americanas, japonesas. Ujú. Eso Claro, sabía. pero tenemos en la cabeza de que Mis abuelos italianos dejaron de hablar italiano cuando llegaron al Uruguay. ¿No? Sí, por Mi lo abuela, tanto, todos perdón. nosotros no aprendimos italiano. Ah, No claro, fue transmitida la lengua. bueno, claro. claro, porque está el tema afectivo, esto que trae Lisette, ¿no? Es decir, Totalmente, por eso me acordé ahora cuando decías de la japonesa, ellos no quisieron transmitir transmitir. esa lengua, No, porque era causante de sufrimiento, exacto, digámoslo. ¿Y por qué se vienen de exactamente, Italia? por Porque la yo creo guerra, que ahí está, por la es guerra. eso. Ahí está. Sí, Sin embargo, hay otras familias que guardan un dialecto, ¿no? O palabras sí, que nadie las entiende fuera de ese núcleo y que Tal son sí. muy cual, practicadas. tal cual. Mm, Bueno, Isidoro Berenstein, de aquella época, creo que en el primer libro, Psicoanalizar la familia, contaba de una familia que él atendió en Israel, que la abuela era sobreviviente de los campos. Y entonces él atiende a la familia, digamos, la segunda generación, que era la madre de esta abuela, con su esposo y sus hijos. Y uno de los hijos era psicótico. Y entonces él va trabajando con esa familia y ahí alguien cuenta que todos los días la madre hablaba con la abuela. ¿Se acuerdan de ese ejemplo o no? Hablaba con la abuela todos los días y la abuela llamaba a la casa y le decía a la madre, ¿están todos bien? Y ella decía, sí, y ahí cortaba.
y era como un mensaje encriptado que no se entendía de qué se trataba, hasta que van contando y van tratando de investigar, y la abuela se escondió en los bosques. En la Segunda Guerra Mundial muchos judíos se escondían en los bosques para no ser tomados por los nazis y llevados a los campos de concentración, y tenían un código, porque de noche bajaban de los árboles, de día se escondían arriba, y el código era: ¿están bien? ¿Están todos bien? Y si la respuesta era sí, era que no los habían matado o los nazis no los habían agarrado. Entonces ese código se transmite como un diamante en bruto no simbolizado para las otras generaciones, y que en la tercera generación aparece como una psicosis. ¿No se acuerdan? Él traía, a mí siempre me quedó impactante ese ejemplo. Pero me parece importante de poder pensar qué es lo que carga la lengua, ¿no? Y qué es lo que trae, que nunca lo pensamos, ¿no? Sí, Y me bueno, quedé y sí, pensando dale. ahora, escuchándolos a todos, ¿no? Yo atiendo una paciente que vive en Estados Unidos. Ella es uruguaya, pero se casó con un americano. Ujú. Y bueno, aparece muchas veces el esposo en la sesión, ¿no? Ella lo trae a la sesión. Pero uno de los cuentos que trae es que cuando se enoja con él, le habla en castellano. Y él no entiende lo que le está diciendo, pero sabe que está enojada. Y entonces, no, le habla en inglés. Y con ella misma me pasa a veces que dice: ay, no sé, me siento y no me sale en castellano, pero dice la palabra en inglés y es como que se alivia. Después lo explica qué quiere decir eso, pero es como que necesita hacer salir esa emoción nombrándola en el idioma que le sale, que muchas veces, como decía hoy Liliana, no tiene traducción literal, ¿no? Pero Bueno, sí, realmente qué interesante. sí. Y que capaz que son esas cosas que nunca pensamos hasta que no nos pasen, ¿no? Claro. De esta forma, ¿no? Mm. Sí, o que no, hasta que alguien no las pone en palabras como la estás poniendo tú ahora, ¿no? Sí. Tú sabes que uno de los casos yo escribí, mi segundo libro se llama A interculturalidad y en los vínculos familiares. Yo trabajé con familias en español, latinas, que venían a trabajar acá en una gran empresa, acá no, en una gran empresa en San Pablo. Y atendí una familia de Venezuela. Entonces vienen a la consulta, ellos tenían 2 hijos, un hijo que tenía 8 años y una bebé de, no sé, 5 meses, que quedó en la casa siendo cuidada, ¿no? Entonces, en un momento, generalmente venía alguien de la empresa a presentarme para saber quién era yo. Ese día no había nadie, y empezamos a trabajar, vamos conversando sobre la migración, era un poco el objetivo de esos encuentros, ¿no? Y entonces, en un momento, no sé, no sé si hicimos un intervalo y les dije si querían tomar agua. Entonces, en ese momento, el nene de 8 años sale corriendo. Ah, no, miento. Primero, él me habla siempre en portugués. Entonces yo le digo: ¿sabés que yo hablo español? Porque igual que vos, soy de Uruguay. Y él sigue hablando en portugués. Y entonces la madre me dice: él siempre habla en portugués, aprendió muy rápido. La maestra dice que cómo aprendió. Por ejemplo, cuando queremos pedir una pizza, es él el que llama por teléfono y pide la pizza, porque nosotros no sabemos bien cómo hacerlo. Y entonces, en ese momento, se habló de ir a tomar agua. Entonces el nene sale corriendo de donde estábamos trabajando y yo voy corriendo atrás de él porque estábamos en la mitad de la empresa y el chiquilín corría por entre la gente. Entonces lo agarro y le digo: vamos a buscar el agua. Entonces él se tira al piso, me mira así y me dice: ¿vos de qué lado estás? ¿Sos chavista o sos de los otros? Entonces, en ese momento, fue antes de la pandemia, tipo 2015, una cosa así. Entonces yo le digo: vamos a volver a donde está mamá y papá y vamos a conversar de esto. Me parece importante que lo conversemos juntos. Entonces volvemos.
Y le digo, miren, fulano me dijo esto, me parece importante que conversemos con él. Entonces ahí los padres empiezan a contar. Bueno, nosotros fuimos de los primeros que fuimos excluidos por Chávez y fuimos excluidos de nuestro trabajo. Ellos trabajaban en la empresa de petróleo, en PDVSA, porque adherimos a la primera huelga contra Chávez. En esa primera huelga se hizo una lista negra, en la cual estaban prohibidos contratar a alguna de las personas que habían participado de esa huelga. Y el padre fue uno de ellos. Después, nosotros siempre estábamos contra el régimen y íbamos con pancartas, todos vestidos contra Chávez, y él, el nene, era el único que iba vestido de rojo y decía, Chávez no se va, Chávez no se va. Y la madre decía, bueno, nos salió chavistas, ¿qué vamos a hacer? Y fue muy interesante porque seguimos trabajando, y entonces este hombre había quedado sin trabajo durante mucho tiempo a partir del régimen de Chávez. Y en Brasil lo contratan, y el tipo estaba muy agradecido, pero lo contratan para ir a trabajar a Nigeria. Viene a trabajar en una empresa de petróleo, pero él va a trabajar en Nigeria. Y él va, estaba 3 semanas en Nigeria y volvía una semana, pero su familia quedaba en Brasil. Y entonces en ese momento el tipo cuenta de que, bueno, va a Nigeria, no sé qué, y la madre dice de que tiene miedo por las comidas que él come, que le hace mal al estómago, no sé qué. Entonces en un momento, yo no sé por qué, se me ocurrió decirle al nene, ¿vos sabías que tu papá trabaja en otro país, que está muy lejos? Sí. ¿Y él te contó qué es lo que hace? Me dice, no. Le digo, ¿a vos te gustaría saber? Sí, contame, le dice al padre. Entonces el padre empieza a contar que cuando él baja del avión, tiene guardas que lo están esperando todo el tiempo, y él dice, pero es muy peligroso donde yo voy, pero yo voy tranquilo, porque tengo una escolta armada adelante que va con la metralleta y otra escolta armada atrás. Y nosotros los blancos, en Nigeria, los que trabajamos con el petróleo, vivimos como si fuera en un iglú. Es una zona donde solo hay blancos. Trabajamos, comemos, dormimos y no salimos de ahí, porque es muy peligroso salir de ahí. Entonces le cuenta al nene que la gente hacía pichí en la calle y esas cosas. Y entonces yo le digo al nene, ¿no? Pero vos tenías mucho miedo, me parece, y no sabías nada de esto. Entonces le estoy contando todo esto porque me parece que haber vivido la violencia de Estado generó en este chico esa sobreadaptación. Él tenía que hablar portugués, él tenía que ser buenísimo y hacer todo bien, porque tenía mucho miedo. Y el padre, además de eso, se somete a unas situaciones de riesgo que él sentía. La mamá contaba que cuando el padre se iba, el nene empezaba que no quería ir a la escuela porque le dolía la barriga, porque le dolía la cabeza, porque se sentía mal, porque tenía que ir al médico. Somatizaba, ¿no? Y el padre muchas veces venía con diarrea, con enterocolitis, cosas graves por las cosas que comía allí, ¿no? Entonces, le estoy contando esto como las mezclas, ¿no? Y cómo el lenguaje también transmite mucho de esto también de resistencia y en ese momento de las pérdidas de las garantías sociales, ¿no? Que el Estado les providenciaba, porque los dejó sin trabajo. Y la mujer que era profesora universitaria decía que estaban invadiendo también las universidades, que no la dejaban hablar de ciertos temas, que estaba controlada la educación, ¿no? Bueno, eso. No sé si quieren que les cuente ahora un caso clínico que yo traje para discutir juntos, si les Sí, parece interesante. Por favor. Necesito un pequeño buenísimo. comentario del caso clínico. Sí. Cómo lo que comía, habría que pensar si era algo como intraducible de este hombre, lo que vivía más que comía, o sea que no, que otra vez cierta cuota del lenguaje puede ayudar, eso lo sabemos, a modificar los sentimientos, las formas de vivir, ¿no? Eh, y que
bueno, digamos, en ese sentido, ¿cómo no escuchar literalmente? Porque no era solo lo que comía, sino lo que vivía en peligro, ¿no? Sí. No sé si quieren opinar. En realidad eso me fui asociando a partir de lo que íbamos hablando, ¿no? Como el lenguaje puede ser como un lugar de resistencia también o un lugar de protección a través de la sobreadaptación. Ujú.